Manuel Campo Vidal visita hoy nuestro programa para presentarnos su último libro. Es una biografía del expresidente Adolfo Suárez en el día en que cumple 80 años. Hace nada menos que 26 le entrevistaba aquí, en Televisión Española, en el programa Punto y Aparte. Nuestro invitado de hoy necesita pocas presentaciones, lo conocen ustedes bastante bien. Adolfo Suárez, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a Telediario Punto y Aparte. Muchas gracias, bien hallado. Decía que necesita usted ciertamente muy poca presentación, pero vamos a dar unos cuantos datos biográficos, si le parece. Lo resumimos telegráficamente. Nació usted en Cebreros, en Ávila, hace 53 años. Como le gusta decir a usted, es el hijo de la Arminia. Es abogado, está casado, tiene 5 hijos y fue presidente del gobierno español desde julio de 1976 hasta febrero de 1981, cuando fue sustituido por Leopoldo Calvo Sotelo, también de UCD. En julio del 82 creó el Centro Democrático Social, partido que preside y con el que fue elegido diputado 3 meses después y por el que comparece de nuevo a elecciones. Señor Suárez, ¿nos explica un poquito cómo va la campaña? Parece que va usted en busca del beso perdido, lo digo porque va a beso limpio por toda España. No, en busca del voto perdido. En busca del voto perdido, pues calle a calle, pueblo a pueblo y ciudad a ciudad. Está con nosotros aquí Manuel Campo Vidal, con alguna canita más, poco más de diferencia. Cuando vemos estas fotos, quítenlas. El archivo de la televisión siempre es muy peligroso cuando pasa el tiempo, Claro pero sí. Ha sido un testimonio estupendo para hablar de este libro que presenta hoy Manuel Campo Vidal, precisamente esa biografía a Adolfo Suárez el día de su 80 cumpleaños. Manuel, no podemos olvidar que se trata de una figura que ahora con el tiempo quizás lo vemos con otra perspectiva, pero que en su momento algunos sectores políticos de la época decían que había sido un error del rey su nombramiento. El primer momento, cuando llegó, Ricardo de la Cierva, aquel famoso artículo, qué error, qué inmenso error que publicó en El País. Bueno, a él no se le esperaba, por eso he titulado Un presidente inesperado. Aquí se pensaba que Fraga lideraría la transición, o José María de Arilza, o Federico Silva Muñoz, pero en aquella carrera por liderar la transición, en la última vuelta en el estadio saltó del pelotón alguien que creía en sí mismo, pero nadie lo esperaba, que era Adolfo Suárez, entró en la meta y se quedó durante 5 años gobernando en las más difíciles circunstancias. Y yo creo, y he escrito esta crónica en torno a su figura, con la ayuda de personas que me han dado su testimonio, Felipe González, José María Aznar, Rodolfo Martín Villa, Pujol, Garay Cochea, Sabino Fernández Campos, Santiago Carrillo, etcétera, porque yo creo que este país es muy ingrato, porque hay personajes que han hecho mucho, no fue el único, por la historia de este país, y es una pena que les tengamos en el olvido, sin una calle, sin un aeropuerto a su nombre, y creo que en este país, como me dijo un día Aznar, dice, solo te pone una calle cuando te mueres, y esa es la verdad de lo que sucede. Se destaca siempre el talante dialogante de Adolfo Suárez. En esos 5 años de gobierno que decías, Manuel, fueron claves para el país. Se aprobó una Constitución, de hecho, de la que tanto estamos hablando ahora, ¿no? Afortunadamente. Y luego pues habrá que rectificarla o no. Pero en todo caso, nadie podía pensar que solo en 3 años tendría esa capacidad para liderar el país de ese modo, ¿no? Ya en el momento en el que aparece, cuando lo nombra al rey, cuando dicen que es un error, aparece desde en su casa, sentado en un sofá. Fue un impacto extraordinario. Él entendía muy bien la televisión. Yo creo que fue el más kennediano de los políticos que hemos tenido en este país. Y habla desde el sofá de su casa para entrar en el sofá de los españoles. Y todo el mundo se da cuenta, que hay un código narrativo que se rompe. Hasta aquel momento, código narrativo visual. Hasta aquel momento nos gobernaban personas con uniforme o personas de muchísima edad. Y le confía en el gobierno a una persona con 44 años. Y aquello, además de su simpatía, de su cercanía, es de tal naturaleza que Pachi López, que también le pregunté cuál era su impresión, igual que a Núñez Feijóo y a la señora Cospedal, pero ellos tenían 15 años en aquel momento, me dijo Pachi López, a mí me impactó viéndolo, sin oírlo hablar, a través de un televisor que había detrás del cristal de una tienda de electrodomésticos, solamente con su comunicación no verbal, con aquel decorado distinto, hablando desde su casa, ya percibí que aquí podía pasar algo. Y Adolfo Suárez podía ser un halo de libertad, que efectivamente es lo que se confirmó después. En el libro, Manuel, destacas su soledad, la soledad de Adolfo Suárez. Él tenía una capacidad extraordinaria para conectar con cualquier persona en el primer minuto de una conversación, con mucha simpatía. Yo recuerdo algunas comidas con él y con nuestro querido compañero Luis Mariñas, que para empezar, en plan simpático, decía, bueno, ya sabéis que a la política llegamos lo peor de cada casa. Era una broma y a partir de ahí tenía esa simpatía. Pero luego era un hombre
que, según me contaba, por la noche se pasaba muchas horas, dormía poco, comía poco, haciendo esquemas, poniendo nombres. Yo creo que escribía el guión de la transición que al día siguiente él mismo ponía en práctica como director de escena y como la figura principal, como el primer actor de esa transición. Y eso tenía esas dos personalidades. Era un hombre muy extravertido, pero al mismo tiempo vivía acompañado por su propia soledad. Me temo, Manuel, que en la mesa van a querer hacerte preguntas. No, yo lo celebraré. Sí. Yo lo celebraré en ese caso. Empezar, Edurne, adelante, sí. Yo quería preguntarle por esa admiración y amor generalizado que hay hacia Adolfo Suárez en España. ¿Eso en qué medida se debe a que se retiró joven o se debe básicamente a sus cualidades y a lo que hizo? Yo creo que es una suma de cosas. Hay personas que, sinceramente, reconocen que hizo un gran trabajo. Hay otras personas que quizá porque se quitó de la escena política y además luego está enfermo, porque vive, pero vive en la paz de la inconsciencia y tienen ese sentimiento. Y luego hay personas también que reconocen que en su momento fueron excesivamente duros con él, porque él sufrió una de las operaciones de demolición mediática más importante, como han reconocido, y cito a algunos periodistas que han dicho: no lo supimos entender. Juan Luis Cebrián, Miguel Ángel Aguilar dijo: no fue adecuado lo que en ese momento planteamos. Cándido dijo en un momento: fue una auténtica cacería. Era algo bastante generalizado contra él y con el tiempo se ha reconocido. Por tanto, yo creo que son distintas capas. Aún así, todavía está en el olvido. Y a mí me gustaría, sinceramente, ¿no?, que algunos pueblos de España pues le dedicaran una calle. Ya sé que está la de Cebreros, yo he ido a verlo. Aquí le dedicamos una calle a David Bisbal, que me parece bien, no tengo nada en contra, pero creo que Adolfo Suárez también merecería ese reconocimiento popular. Bueno, ¿no? has citado algunos casos, digamos, de arrepentimientos posteriores. Yo no sé si Alfonso Guerra habrá retirado aquello de Tours del Mississippi, ¿no?, que le dedicó en su momento. Pero es verdad, yo no sé si tú tienes la misma impresión de que Adolfo Suárez resume un poco lo que es las grandezas y miserias de la vida política española. Es decir, un hombre sobre el que ahora mismo concita todas las simpatías y los mejores de los recuerdos, que además tuvo un papel fundamental en ese pilotaje de la transición, que lo supo hacer con errores y con fallos, sin duda ninguna, pero fundamentalmente con el gran acierto de haber pilotado, pero que sin embargo fue obligado a dimitir, digamos, de la manera más desagradecida. ¿Cómo somos capaces la clase política española de crear personajes como Adolfo Suárez con unos enormes talentos, capaz de dirigir un país, y cómo a su vez la clase política es capaz de derribar a alguien que hizo una gesta tan importante? Sí, ¿Qué reflexión? Eso es muy interesante. Sobre lo primero de Alfonso Guerra, es verdad que él fue el látigo parlamentario más duro contra Adolfo Suárez, Tauro del Mississippi, etc. También es verdad, aunque eso no se haya publicado, no se haya dicho mucho, yo la verdad es que lo sé, pero no lo he puesto en el libro, que es el político que ha estado más atento en su enfermedad hacia la figura de Adolfo Suárez, como cuenta su hijo Adolfo Suárez Illana, y se lo puedes preguntar cuando lo encuentre, por encima y en distancia de muchos otros. Esa es la verdad. Forma parte de lo mismo, del arrepentimiento. Bueno, yo no lo sé, en todo caso, los dos hechos son ciertos. La segunda cuestión: este es un país muy pendular en España. Somos capaces de encumbrar a alguien y al cabo de poco tiempo prescindimos de él o pensamos que es el origen de todos los males. Lo que no estoy seguro es que él fuera obligado a dimitir. Fue una serie de circunstancias. Adolfo Suárez, como ha señalado bien, no todo lo hizo con acierto. Globalmente sí, pero yo creo que abrió muchos frentes al mismo tiempo, ¿no? Estaba peleado con la Iglesia por ¿Y qué la pesó ley más, Manuel? del divorcio. Bueno, pesa en el sentido que fue lo positivo o lo negativo. Hombre, yo creo que sin duda alguna lo positivo, porque había que tener mucho coraje, mucho acierto, mucha capacidad además de reinventarse a sí mismo, de ser un personaje distinto, porque cuando el rey le encarga el gobierno es una circunstancia política. Probablemente ya en elecciones tendría que ser otro, en una circunstancia constitucional tendría que ser otro, y él es capaz de sucederse a sí mismo de todos estos personajes. Por lo menos es la impresión que yo tengo, la conclusión que defiendo. Él se sucedió a sí mismo. Fue obligado a dimitir. Él tuvo mucho interés, y narro aquí las palabras de Sabino Fernández Campo. Cuando va a dimitir, media hora antes pide hablar con Sabino Fernández Campo y le dice: yo vengo a dimitir, a mí no me echan, como su antecesor, Carlos Arias Navarro. Por suerte,
ni lo echaron ni lo mataron como al antecesor de su antecesor, que fue Carrero Blanco. Y él quiere dejar claro que él dimite porque quiere, pero es verdad que hay una serie de circunstancias que lo tenían muy acorralado: el enfrentamiento con Israel, aquel abrazo hiriente con Yasir Arafat, el enfrentamiento con los Estados Unidos por la OTAN. Él heredaba un poquito del antiamericanismo, aquel que destilaba del régimen anterior y que estaba presente, que participaba de él, por ejemplo, Carrero Blanco. La verdad es que él estaba, y quizá lo que no dijo, es que quería intentar parar la intentona golpista, que debía tener la suficiente información, porque dimite justo un mes y 2 días antes del 23F. Sí, yo recuerdo que después, cuando Adolfo Suárez ya dejó UCD y formó el CDS, algunas reflexiones, algunas confidencias de lo que había sufrido, tiene mucho que ver con lo que le has contestado a José Antonio, ¿no? Es decir, sí, lo de Alfonso Guerra, bueno, pues era parlamentarismo y era muy duro, pero él decía que cada noche se acostaba diciendo: ¿qué conspiración me están montando los míos? Sí. Eso lo decía y lo contaba muy a menudo. Después de todo lo que has leído, has estudiado y has seguido a Adolfo Suárez, quizá no crees que Adolfo Suárez era un político para la situación de excepción, para la excepcionalidad, para la situación de peligro, de riesgo, peligro y riesgo serio, de jugarse la vida, no para la normalidad. Sí. Quizá Adolfo Suárez ya no era un político para la normalidad. Es probable, y eso lo dice Martín Villa, y lo cito en el libro, dice: quizá la persona adecuada para transitar, para constituirse en la llave del búnker y poder abrir el régimen anterior, no es el más adecuado. Después, por ejemplo, él no tenía, en línea de lo que dices, Anabel, él no tenía gran afecto por la vida de partido, por ejemplo, y eso sulfuraba mucho a algunos de los suyos, pero él con gracia decía: yo he sido el primer presidente de gobierno de coalición en España, porque mire, todo es un UCD, pero aquí tengo democristianos, liberales, socialdemócratas, gente que viene del régimen anterior, etcétera, etcétera, y él tenía que ahormar todo eso. Es probable que llegue a ese desgaste también, y para la nueva situación pues ya no es el hombre adecuado, pero estuvo 5 años, y hasta ese momento, casi 5 años, y hasta ese momento es el presidente del gobierno que en España duró más. Después vendría Felipe González y vendría Aznar y Zapatero, etcétera, duró más que cualquier otro en periodo democrático. Por lo tanto, resistir en aquellas condiciones y con aquellos desafíos tenía un mérito realmente extraordinario y una capacidad de encaje fundamental, sobre todo porque muchas cosas él no las conocía y las aprendía sobre la marcha y al día siguiente, ¿no? Eso lo cuenta Pujol. Dice él, cuando empezó, pues no sabía nada de Cataluña y decían: en catalán no se podría dar una clase de física, ¿recordáis aquello? No se podría escribir un libro de química. Lo entendió perfectamente, lo aprendió, y después fue una persona que supo manejarse bien con el nacionalismo entonces moderado. Si a un maestro de periodistas como Manuel Campo Vidal le pido un titular de la figura de Adolfo Suárez, ¿cuál sería? Bueno, yo creo que fue un hombre providencial para un momento absolutamente difícil e incierto de la vida de España. Yo creo que fue un hombre providencial y tenía, desde luego, menos formación académica, probablemente, pues que la que tenía Fraga, etcétera, pero sin embargo tenía la capacidad de saber conducir políticamente y de tomar decisiones con gran eficacia, como así lo demostró. Él fue el verdadero ingeniero de la transición. Pues con este presidente inesperado de la transición, Adolfo Suárez, a Manuel Campo Vidal queremos agradecer que haya estado esta mañana aquí. Muchas gracias a vosotros, María.